del licenciado Leonel Porúa y de un servidor, y también la dirección de la página de internet de la CEPA. Ustedes allí pueden consultar muchísimo material que hay disponible. La idea es utilizar este excelente medio que es internet para que podamos comunicarnos, para que ustedes puedan de allí bajar información, imprimir. Hay libros de educación espírita a la niñez, libros para padres, libros que enseñan también la doctrina espírita adaptada a personas adultas que no han tenido antes ese conocimiento. También hay videos, hay conferencias, y bueno, la idea también es que esto sea interactivo, es decir, que las personas que se interesan se puedan anotar allí con un número de usuario y una contraseña, y poder subir también información que luego será administrada por alguna persona, pero creemos que para salvar las distancias es una excelente herramienta, ¿no es cierto? O sea, hablamos mucho del esfuerzo que significa moverse físicamente, y nada va a reemplazar el contacto personal. El poder conocernos, el poder mirarnos a los ojos, nada lo va a reemplazar. Pero como herramienta de intercambio el día a día, Internet es realmente fabuloso. Bien, entonces, respondiendo al requerimiento que nos hacen nuestros amigos de Nueva Generación, Daniel, vamos a tratar de desarrollar este tema. La verdad que creo que para mí es un tema central en el espiritismo, porque desde la CEPA siempre la educación espírita ha sido una aspiración, ha sido un elemento en el que siempre hemos tratado de pensar, porque la educación espírita a la niñez, a la juventud, y la educación en todos los momentos de la vida son claves para la liberación del hombre. Por lo tanto, la CEPA, que nació como institución en 1946, ya desde los años 50 se estuvo trabajando rápidamente en buscar elementos y formas para que podamos transmitir el conocimiento. Así se trabajó en la creación de escuelas y de grupos espíritas que tengan la posibilidad de transmitir este conocimiento que es de orden universal y que ayuda al hombre a entender el porqué y el para qué de la vida y su propia trascendencia. Por eso hablamos de educación y no de evangelización. Porque primero que el verdadero concepto espírita es educación espírita a la niñez, o a la juventud, o educación espírita, porque entendemos que evangelización es enseñar los evangelios. Y si bien Kardec escribió un libro que se llama El Evangelio según el Espiritismo, ese libro es complementario y no es la base de la doctrina. Y para entendernos bien tenemos que usar palabras precisas. Entonces, Evangelio para la Iglesia Católica y las iglesias cristianas, educación espírita para los espíritas. Hoy la CEPA, a 66 años de la fundación, sigue ocupándose de ese tema, y acabamos de colgar, como les decía recién, en la página web libros de educación espírita que permiten acceder, leer, imprimir, poder tener una escuela espírita o un grupo espírita que tenga uno hasta la cantidad que ustedes quieran de asistentes, porque allí hay elementos como para poder hablar con nuestros hijos, para poder reunirnos en un grupo familiar, para poder reunirnos en un grupo espírita, seguir esos conceptos y usarlos como base. Lo cual no significa que no se pueden hacer adaptaciones o agregar cosas que a ustedes les puedan parecer útiles, y también actualizarlos con conceptos, porque sabemos que todos los años van cambiando los conceptos. Porque entonces creemos que para entender la necesidad de formación permanente, tenemos que observar, y este es un poco el
tema central de esta charla, tenemos que observar la evolución de la sociedad en su conjunto, pero tenemos que observarla en periodos relativamente largos. Porque si miramos 5 años o 10 años, no podemos comprender cómo es el proceso de evolución del pensamiento de la sociedad. Porque el pensamiento y también los sistemas de educación fueron evolucionando con el tiempo. En la antigüedad y hasta bastante tiempo, por favor, decía que en la antigüedad y hace bastante tiempo, hasta hace poco tiempo, la educación era solo para las clases privilegiadas, y en general esta educación estaba en manos del clero o también de los militares, y muy poca gente tenía derecho a la educación. Entonces, este grupo de la sociedad, como el clero o los militares, eran quienes formaban la conciencia moral y determinaban el rumbo de la educación, con las consecuencias mejores o peores que cada uno evaluará. Pero observemos que fue cambiando. Para el pensamiento de la Edad Media, los niños eran adultos en miniatura. Ellos compartían todo, no se les preservaba de nada, por ese concepto que los veían como un adulto en miniatura. Entonces presenciaban desde las discusiones hasta el sexo de los padres, compartían las fiestas y también compartían las instituciones públicas. Fíjense a qué se lo exponía a ese adulto en miniatura, porque ellos lo comprendían que era así. Eso le hizo decir, por favor, a este filósofo inglés, Thomas Hobbes: los niños son solo pequeños bárbaros que hay que civilizar y domar. Fíjense cómo esto resume el pensamiento de la Edad Media. Pero es así que con la Ilustración, a mediados del siglo XVIII, y de la mano de pensadores como Jean-Jacques Rousseau, los niños pasaron a ser considerados como seres inocentes y libres de pecado, y que necesitan ser conducidos con amor. Pero fíjense qué poquito tiempo que hace que este concepto apareció en la organización humana. Decía Rousseau: la gente es buena por naturaleza y se vuelve mala por la influencia del entorno. Una visión muchísimo más moderna de la visión del niño. Por esta época es que se revierte la visión de la sociedad con relación a los niños, y es entonces que adquiere importancia la verdadera educación a la niñez. Entonces, vemos que desde la educación autoritaria y memorista, fundamentalmente del clero y de las clases dominantes, se evolucionó hacia otros conceptos que concuerdan con las nuevas misiones. Así entonces, Johann Heinrich Pestalozzi, el maestro de Kardec, uno de los grandes pedagogos que todavía se estudian, decía, a contraposición de los antiguos, que había que enseñarle al niño el arte de aprender y darle posibilidades de generar su propia capacidad de razonamiento y de conciencia. Porque decía él que cualquier ser necesita incorporar conocimientos, desde aprender a razonar y desarrollar habilidades que le permitan superar la elemental memorización de conceptos. Entonces, a partir de pioneros de la enseñanza, como Pestalozzi, se fueron dando esta evolución e incorporando a través de sucesivas generaciones métodos y sistemas de enseñanza que llegan a nuestros días. La evolución de todo el siglo XX fue muy interesante en métodos y sistemas de enseñanza, pequeño o grande, que puede producir ese tipo.
Pero ese es un tema que tenemos que trabajar por revertir. Es central en la construcción de una sociedad nueva. Entonces, si en este pantallazo vimos cómo evolucionó el pensamiento hacia una visión más integradora, más realista de lo que son los niños, también vamos a ver la influencia del pensamiento en los sistemas de educación, que también presenta notables avances. Interesante es mencionar a Daniel Goleman, este hombre que revolucionó el concepto de inteligencia con el concepto de la inteligencia emocional. Dejó claro que no alcanza ni es suficiente la capacidad o la inteligencia intelectual para triunfar en la vida. Y no siempre los más inteligentes intelectualmente son los que verdaderamente triunfan. También se comprobó, y esta vez científicamente, es necesario dar importancia a las emociones y también en su incidencia en las relaciones con los demás. Pero fue este hombre, Lawrence Shapiro, que llevó la inteligencia emocional, este concepto de Goleman, y lo aplicó a los niños. Él dice así: esta habilidad para manejar emociones de una forma apropiada se puede y se debe desarrollar desde los primeros años de vida, ya que las emociones se expresan desde el nacimiento. Un niño amado, acariciado, será un niño con confianza en sí mismo, un niño seguro. La educación no solo contempla aspectos intelectuales y rendimiento escolar. Actualmente se está poniendo mucho énfasis en el desarrollo de las habilidades emocionales y la autoestima, es decir, la educación de los sentimientos y la valoración de sí mismos. Fíjense entonces cómo, así como vimos la evolución del pensamiento en relación al niño, también vemos el concepto de evolución en la relación con la infancia y en las distintas etapas de la humanidad. Vemos cómo esta evolución del conocimiento pudo cambiar un concepto vigente durante mucho tiempo, donde el intelecto y la fuerza dejaron de ser los pilares del éxito. Y entonces ahora rescatamos el valor de los sentimientos y el valor de las emociones en la construcción de la felicidad del ser humano. Hay una nueva visión del ser humano y es como un ser que tiene una etapa en la niñez, una etapa en la juventud y otra en la adultez. No podemos ya ver al niño, al joven o al adulto en forma separada, sino al ser encarnado como un todo que necesita ser entendido, acompañado y apoyado en todas las etapas de su vida. Por eso decimos que es necesario ver a los seres como parte de un proceso histórico, individual y social. Por eso también decimos que nos equivocamos cuando queremos comparar o evaluar al niño que tenemos hoy frente a nosotros con el niño que fuimos nosotros. Hay una diferencia muy grande. Entonces, vamos a ver cómo son los actores del mundo actual, o quiénes son los actores del mundo actual. Sabemos que cada generación tiene la influencia de 3 generaciones. Podemos llamar la generación de los abuelos, que influye en el desarrollo de los niños, la generación de los padres y también, por supuesto, influye la propia generación. Cada una de esas generaciones fue estudiada por distintos sociólogos y hoy tienen nombre las generaciones. Entonces, vamos a tratar rápidamente de ver las características de esas generaciones y cómo fueron evolucionando para darnos cuenta cómo es la forma en la que debemos relacionarnos nosotros con la generación que sigue o con
o con la posterior. Los abuelos de la generación actual, los que nacimos en la época de la posguerra, somos llamados los baby boomers, por el boom de nacimientos que hubo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esa explosión demográfica tuvo unas características determinadas. Nuestros padres todavía eran autoritarios con nosotros, aunque mucho menos que nuestros abuelos con ellos. La comunicación que nosotros teníamos con nuestros padres se basaba mucho más en demostraciones que en palabras. Nosotros no estábamos en condiciones de discutir los límites que se nos ponían. Esto es así porque sí. No es así. Compartimos el criterio. Entonces había un concepto muy interesante que va a acompañar durante todo el proceso de análisis de la distinta generación. Para la generación de los baby boomers, es decir, para mi generación, yo soy nacido en el año 53, la autoridad era sinónimo de verdad. Lo que venía de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros maestros, no se discutía. ¿Está bien o está mal? Ni bien ni mal, era así, era consecuencia de la cultura de la época. Era impensable discutir cuando el maestro en la escuela o el profesor nos regañaba o ponía alguna nota mal, porque si veníamos a nuestra casa a quejar del problema con el maestro, ¿cuál era lo que nos decían nuestros padres? No sé aquí, pero en Argentina decían, algo habrás hecho. Ese era el concepto de autoridad, un concepto de respeto, un concepto de valoración a los mayores. Adelante. La siguiente generación, uno por uno. En la siguiente generación, que se llamó la generación X, también se la llamó de otras maneras, pero esta es la más conocida, se la debemos al escritor canadiense Douglas Coupland, que escribió un libro justamente que se llama Generación X y que dio el nombre a la generación de los que nacieron entre 1960 y 1980. Siempre los números son estimados, no es que terminó en determinado año, siempre es un proceso natural, progresivo. En esta novela, Douglas Coupland mostraba a tres amigos deambulando por el desierto y todos los días cambiaban su estado de ánimo, cambiaban su identidad y tenían muchos problemas para sentir apego. Apego, el afecto, sentir afecto entre ellos, sentirse comprometidos con el mundo y hacia la época que les tocó vivir. Esa falta de apego, esa dificultad con identificarse con algo en particular fue tomada como una característica de esta generación. También se la llamó la generación silenciosa, porque vivió un periodo de grandes desencantos. En ese periodo se cayeron las generaciones, se cayeron las ideologías, se desprestigiaron los valores, se vio nacer al consumismo y también al relativismo. Un relativismo que llegó a ser extremo a costa de perder totalmente todos los valores tradicionales. Pero también la crisis económica, el SIDA, el desempleo, fueron elementos que se fueron instalando a través de todo ese periodo. La caída del muro de Berlín produjo un desconcierto ideológico y parecía que se radicalizaban las tendencias. Había tendencias de extrema derecha, había tendencias de extrema izquierda. Desde el mayo francés del 68, las dictaduras, los miedos de una guerra nuclear, las vueltas a la democracia, las idas y venidas que fuimos teniendo en nuestros países, sobre todo en América, fueron generando esta especie de
desasosiego, esta especie de desapego a la ideología, a las relaciones y a la sociedad en general que fue característica de esta generación X.